Hola, ¿cómo están? Bueno, si vienes con hijos pequeños, te voy a dar aquí algunos consejitos y bueno, te voy a contar cómo fue mi proceso para conseguir daycare para mi hija de 16 meses en ese momento. Así que párale bolas. Bueno, lo primero que yo hice para empezar a conseguir daycare para mi hija fue empezar desde mi país de origen, hacer todas las averiguaciones. Me metí a la página de Toronto donde hablaba sobre el Child Care Benefit, me metí a la página de los daycares. Yo todas estas páginas se las voy a dejar aquí en la descripción de este video, pero yo hice todas las averiguaciones antes de venirme a Canadá. ¿Y qué pasó? Hasta llamé a los daycares y todo para ver si me buscaban algún cupo, si me daban alguna luz en el camino, ¿sí? Y les cuento una cosa, realmente no fue fructífero el proceso de hacerlo desde allá. ¿Por qué? Porque los daycares y en general todas las instituciones educativas, ellos te van a pedir un postal code o te van a pedir que ya estés radicado aquí en Canadá para decidir si te dan o no el cupo, porque ellos tienen una prioridad para las personas que estén en el vecindario. Es decir, si tú todavía no estás acá, ellos no saben si vas a vivir cerca y la prioridad es para las personas que viven cerca. Bueno, entonces en ese caso no hubo nada que hacer. Realmente me tocó esperar a Canadá, esperar a llegar acá para empezar mi búsqueda de childcare o de daycare. Una vez radicada aquí en Canadá, yo ya tuve mi apartamento y tales y empecé a buscar en la zona. Pero sí hice varias cosas antes de llegar para estar lista para en algunos temas como por ejemplo el Child Care Subsidy y el Child Care Benefit. Les voy a hablar de esos dos. Entonces, el Child Care Benefit es un subsidio que te da el gobierno por tener hijos menores de 18 años que dependan económicamente de ti. Ellos te hacen un assessment cada año dependiendo de tus ingresos, es como das de cuenta la declaración de renta. Te hacen un assessment y dependiendo de tus ingresos te asignan un monto mensual por cada hijo que tú tengas. Ese es el Child Care Benefit. Hay otro que se llama el Child Care Subsidy. Entonces, el Child Care Benefit tú tienes derecho a obtenerlo una vez hayas hecho tus impuestos, hayas presentado tus impuestos y lleves viviendo en Canadá más de 18 meses. Es decir, para los newcomers o para las personas que recién ingresan a Canadá, el Child Care Benefit todavía no aplica, toca que lleves viviendo 18 meses en Canadá o en Ontario. Bueno, en Ontario. Ahora, el Child Care Subsidy es diferente. El Child Care Subsidy sí te lo dan una vez hayas aplicado a tus ingresos y hayas declarado renta. Entonces eso depende mucho de la situación de cada familia. Yo, por ejemplo, llegué a Canadá en agosto, declaré renta en marzo del siguiente año, es decir que hasta que no declarara renta no podía empezar a solicitar mi childcare subsidy. Pero eso depende, si tú como familia estás pensando llegar por ejemplo en febrero o en enero, tienes posibilidades de que te otorguen el childcare subsidy antes porque tú vas a declarar impuestos en marzo. Acá en Canadá se declara en marzo o en abril, ¿sí? O sea, esas son las fechas en las cuales declaramos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú llegas cerquita de esas fechas, claramente declaras lo que pues, de tu país, no tienes que declarar nada de Canadá, pero declaras, presentas impuestos, no te va a tocar pagar nada porque no tenías ingresos en el año pasado, pero con ese documento que te dan, que se llama Notice of Assessment, ya puedes solicitar el Child Care Subsidy. ¿Y qué es el Child Care Subsidy? Entonces, el Child Care Subsidy es un subsidio que te da el gobierno para pagar los gastos del Child Care o de los daycares, ¿sí? Igual como el otro, depende de tus ingresos. Muchas veces te lo pueden dar 100%, otras veces te dan el 80%, todo depende de los ingresos que hayas declarado. ¿Qué pasa? Muchas personas aquí recién llegadas dicen, no, yo no pago nada por el daycare, a mí me salió subsidio totalmente gratis. ¿Por qué? Porque siempre te hacen el assessment del año inmediatamente anterior. Y nosotros cuando llegamos a Canadá, normalmente el primer año nuestros ingresos son muy bajitos, ¿cierto? Normalmente nuestros ingresos o hasta pueden ser cero, porque pues, llegamos en febrero o en enero. Entonces, ¿qué pasa? Ese notice of assessment va a salir en cero, tus ingresos van a salir en cero y el gobierno te va a asesorar, te va a hacer el assessment y va a decir, ok, le voy a otorgar el 100% por el nivel de ingresos. El siguiente año prepárate porque ya tu nivel de ingresos va a ser mayor y probablemente ni siquiera te aplique el Child Care Subsidy. Entonces, en resumidas cuentas, esos son los dos tipos de subsidy a los que puedes aplicar acá en Canadá si tienes hijos pequeñitos. Ahora hablemos un poquito de los daycares. ¿Yo qué hice cuando llegué a Canadá? Yo empecé a buscar daycares por la zona en una página que les voy a dejar aquí en la descripción, donde básicamente me encontré con que habían dos tipos de daycares. Unos que son los centros, ¿sí? Unos centros daycares, como de cuenta un colegio, un pequeño daycare, un centro, y hay otros que son los home daycares. Los home daycares son casas de familia o casas de personas adecuadas para cuidar a los niños. Los dos tipos de daycares tienen licencia, es decir, tienen que estar licenciados y tienen que estar totalmente certificados para cuidar niños. Entonces, la calidad de lo que te van a ofrecer es igual en los dos. ¿Cuál es la diferencia? En el home daycare hay más
hay menos niños, puedes tener solamente 5 niños, 4 niños de ciertas edades, entonces son muy restringidos, por tanto conseguir cupos es casi imposible, que esos home daycares viven llenos de niños todo el tiempo. Además, ¿por qué? Porque son más económicos. Entonces muchas personas optan por dejar sus hijitos en un home daycare, que es más económico y hay menos niños, entonces la atención es más personalizada. Eso es súper bueno, pero la conseguida de cupo es bien difícil. Ahora, están los centros de childcare, los daycares normales. Yo a mi hija la tengo en un daycare normal. Entonces hay algo muy bueno en los daycares normales, que es que algunos son subsidiados y otros no. Entonces los que no son subsidiados te toca pagar una tarifa plena, como cualquier jardín te pone una tarifa. En los que son subsidiados, ¿qué pasa? Si tú tienes el subsidio del gobierno, que es el Child Care Subsidy, ellos hacen una conexión directa con el gobierno y el gobierno directamente les paga a ellos. Tú no tienes que hacer nada, no tienes que girar cheque, no tienes que hacer nada, simplemente ellos se comunican con un CRM del gobierno y bueno, básicamente hacen sus trámites. La conseguida de cupo en esos daycares es más sencilla. En los que son certificados, perdón, en los que son subsidiados no tanto. A veces los cupos son bastante difíciles de conseguir porque son subsidiados y mucha gente tiene subsidio. En los que no son subsidiados consigues cupo de una. De hecho, yo misma, el primer daycare en el que puse a mi hija no era subsidiado. Me tocó pagar la tarifa planas porque además yo no tenía el subsidio, entonces pues lo hice. En el otro, en el que está ahorita mi hija, sí es subsidiado. Yo ya tengo el subsidio del gobierno y es súper lindo, es un daycare espectacular. Las profesoras son amadas, mejor dicho, o sea, me encanta, me encanta. Y básicamente me tocó entrar en una lista de espera. Me hicieron esperar como básicamente unos 6, 7 meses para aceptar a mi hija, pero una vez aceptada, pues ya tiene su cupo, ya ellos hacen la conexión con el gobierno, ya el subsidio pasa por ahí, tú no tienes que hacer nada. Entonces eso es súper bueno. Mi recomendación para las personas que llegan acá es que primero tú te inscribas en el Childcare Account antes de cualquier cosa para estar lista en el momento en que tengas ese Notice of Assessment y pedir el Childcare Subsidy. En caso tal de que no te lo den inmediatamente porque la presentación de los impuestos se demora, pues puedes ir a conseguir un daycare que sea pues pago, tú pagas el costo del daycare y lo bueno es que puedes conseguir daycares que no son subsidiados, entonces el cupo es casi que inmediato. Y mientras tanto te puedes entrar en una lista de espera de algún childcare o algún daycare que sí sea subsidiado hasta cuando te salga el subsidio y haces la conexión. Entonces aquí en este video es corto, realmente espero haber tocado los temas y haber resuelto algunas dudas. Obviamente el tema es un poquito más extenso en cuanto a los papeles que hay que presentar. Por ejemplo, solamente te dan el Childcare Subsidy si ambos padres se encuentran trabajando. Entonces eso es algo que se tiene que asegurar, que ellos te van a pedir los recibos de pago, los contratos, porque lo que dice Canadá es que un niño menor de 4 años o debe estar en la casa con sus padres, pero si no puede estar en la casa con sus padres, tiene que ir a un daycare. Entonces todo funciona de esa manera. Si hay un padre en la casa, el niño debe estar con el padre. Entonces, la única manera de que te den el Childcare Subsidy es si ambos padres se encuentran trabajando. Entonces, básicamente, esa es la forma en cómo yo conseguí el childcare de mi hija, ambos, tanto el Childcare Benefit como el Childcare Subsidy. Una vez yo cumplí los 18 meses, apliqué al Childcare Benefit, me hicieron esperar más o menos unos 6 meses, pero después llega todo retroactivo, entonces es una maravilla. Espero haber tocado todos los temas, espero haber sacado de algunas dudas a algunas personas que me han preguntado por el proceso de conseguir childcare y daycare para sus hijos. No se olviden revisar los links que les voy a dejar en la descripción y si tienen dudas adicionales me cuentan. Un abracito, chao.